¿Listo? Amigos, amigas, ¿cómo están? Hoy estamos en nuestro quinto programa de discusiones abiertas, ya es el programa número 5. Quien les habla, Gabriel La Esprella. A mi lado tengo el gusto de estar con Juan Maneiro. Álvaro Collazo, por temas de agenda, ya no va a poder ser más panelista del programa, pero va a seguir estando con nosotros en la elaboración del programa, en la parte de la edición. Él es el editor del programa, Álvaro va a seguir con nosotros colaborando, y dicho sea de paso, les mando un saludo fraternal. Bueno, yendo ya directamente a temas vinculados con los aspectos que hoy queremos tocar en el programa, vamos a empezar, como lo hemos hecho desde que empezó el Mundial, con un breve esbozo del acontecer de los partidos del Mundial en este trajín de la semana entre el programa anterior y el actual. Cuando nos despedimos el sábado pasado, Uruguay no había enfrentado a Rusia, el último partido de la serie. Lo enfrentó, le ganó 3-0 de forma cómoda, con un gol de Suárez de tiro libre, muy lindo gol, otro gol en contra, luego de un tiro de Arsal, y Cavani se reencontró con el gol. Uruguay derrotó 3-0 a Rusia y se debía enfrentar en octavos de final a Portugal y los rusos a España. Hoy, por suerte, la selección uruguaya jugó con Portugal por octavos de final y derrotó 2-1 a Portugal con goles de Cavani. Ambos goles fueron de Cavani. El empate transitorio de Portugal fue de Pepe. Y en líneas generales, yo al menos quedé muy conforme con el desempeño de la selección uruguaya en el día de hoy. Primero, la figura táctica me pareció excelente. Un Muslera muy firme en el arco, una línea de centrales como Godín y Jiménez sobrios en la defensa, Larsal por la izquierda y Martín Cáceres por la derecha, muy buenos laterales, proyectándose al ataque y neutralizando la ofensiva portuguesa. Volante tapón por delante de la línea de 4, Torreira, haciendo un trabajo magnífico desde el punto de vista táctico y marca. Por delante de Torreira, Vecino, Nández y Bentancur hicieron un correcto desempeño, y arriba Suárez muy bien, pero a mi modo de ver la figura de hoy fue Cavani por los dos goles y por todo el desempeño y el despliegue que tuvo a lo largo y ancho de la cancha, porque bajó a marcar, a recuperar pelotas. Lo preocupante es que salió lesionado en el segundo tiempo y aparentemente es un tema de los gemelos, y recién mañana se sabrá si es algo muy grave o si puede jugar, como todos esperemos, los cuartos de final. Cuartos de final que vamos a enfrentar a Francia. ¿Por qué? Porque Francia en octavos de final, en el primer partido de octavos de final, que fue hoy por la mañana, Uruguay jugó por la tarde en Uruguaya, Francia derrotó por 4-3 a Argentina. El resultado pudo haber sido mucho más abultado. Lo de Argentina, el decir de Gabriel García Márquez, fue una crónica de una muerte anunciada. Yo venía diciendo, hacía 2 programas al menos, que Messi no aparecía ni aparece cuando las papas queman. Es una persona un jugador de fútbol con notables condiciones técnicas, nadie lo va a negar. Lo muy bien que juega Messi, es un crack del fútbol mundial, una estrella del Barcelona, pero la selección argentina, donde tiene que asumir el liderazgo, el rol de protagonista, no aparece. Perdió 3 finales y hoy fue una lágrima. Ver a Messi hoy fue lamentable, se arrastraba en la cancha. Le falta mucho a Messi, le falta temperamento, le falta garra. En fin, uno hace un paralelismo, ¿no?, entre Messi y Maradona, pero es imposible, ¿no? Hablando muy popularmente, Messi no le ata ni los cordones de los zapatos a Maradona, ni técnicamente ni en cuanto a temperamento. Yo no entro en la chulería de Jorge Rial y de intrusos, de meterme en la vida privada de las figuras públicas o futbolísticas. Yo analizo a Messi y a Maradona como jugadores de fútbol, no me interesa la vida privada de los demás, porque mucha gente denigra a Maradona por su vida privada. La verdad que la vida privada de Maradona no me interesa, al igual que tampoco me interesa la de Messi. Bueno,
Lo fundamental y lo importante es que Uruguay está en cuartos de final. Esa es la alegría nuestra. Uruguay está en cuartos de final, va a jugar el día viernes 6 de julio contra Francia. Rapidito, hoy por octavos de final, Uruguay le ganó a Portugal 2-1 y Francia le ganó a Argentina 4-3. Después van a jugar por octavos de final también España contra Rusia, Croacia contra Dinamarca, Brasil contra México, Bélgica contra Japón, Suecia con Suiza y Colombia con Inglaterra. Lo último, ya hay 2 campeones del mundo fuera del Mundial. Alemania, que por primera vez en la historia del fútbol quedó eliminado en una primera fase de un Mundial. Decepcionante desempeño del actual campeón del mundo, Alemania, que va fuera del Mundial. Y Argentina hoy quedó fuera del Mundial. No sé, Juan, si tenías algo para decir. Sí, creo que la sorpresa de la fase de grupos fue la eliminación de Alemania, evidentemente, y el pasaje en ese mismo grupo de Suecia, que en realidad, si bien yo había apostado a que pasara, porque me parece que el juego que desarrolla en cuanto al contraataque es muy válido, aunque a mucha gente no le gusta más el toque, sorprendió su pasaje, sobre todo después de haber perdido con Alemania y que todo el mundo daba como que bueno, Alemania podía remontar contra Corea del Sur, cosa que no pasó. Con respecto al partido de Argentina y Francia el día de hoy, Francia tiene un equipo muy sólido a pesar de tener mucha juventud encima, pero tiene jugadores desequilibrantes. Mbappé fue uno hoy y fue el que hizo que la defensa argentina no supiera parar el juego de los franceses. Creo que es un jugador a tener muy en cuenta, no es el único, tiene jugadores tanto en la defensa como en el mediocampo desequilibrantes, y habrá que estar atento en el próximo partido que le toca a Uruguay con esta selección, de ver tácticamente cómo podemos hacer, como hicimos hoy con Cristiano Ronaldo, para evitar que logren generar esos desequilibrios para poder avanzar a la próxima fase. Con respecto al partido de Uruguay, yo comparto, creo que fue muy inteligente la postura táctica que diseñó el maestro. Creo que estamos todos convencidos de que tenemos equipo para seguir avanzando en el Mundial. Sí, para mí la figura fue Cavani, que se destacó fuertemente sobre todo no solo con los goles, sino con cómo bajaba y marcaba y ayudaba a construir el juego de nuevo. Es más, el primer gol fue el pase de cambio de frente hacia Suárez, para luego Suárez levantar el centro y que cabeceara. Y en realidad me gusta mucho cómo también Torreira se ha acomodado en el equipo de la selección y cómo logra desarrollar su propio juego, apoyando y acompañando a todo el seleccionado uruguayo. Esperemos entonces el viernes poder estar ganando y pasando a la próxima fase. Eso es todo lo que tengo para decir del Mundial. Muy bien, Juan. Amigos, amigas, pasemos a otro tema. Como ustedes saben, el recientemente pasado 27 de junio se conmemoró el 45 aniversario del golpe de Estado cívico-militar efectuado aquí en Uruguay. El golpe de Estado perpetrado el 27 de junio de 1973, donde el presidente de aquel entonces, Juan María Bordaberry, el dirigente colorado, papá del actual dirigente colorado Pedro Bordaberry, Juan María Bordaberry el 27 de junio de 73 disolvía las cámaras y se perpetraba un golpe de Estado. Pero la heroica CNT, Convención Nacional de Trabajadores, la Central Única de Trabajadores del Uruguay, le respondió a la dictadura, al golpe de Estado, con una huelga general que duró 15 días y que paralizó prácticamente al país. Y la reivindicación de la clase obrera organizada era defender y mantener la democracia y las libertades plenas y oponerse tajante y radicalmente al golpe de Estado. Ya en 1964, 9 años antes, cuando se producía en Brasil el golpe de Estado, la clase obrera uruguaya había definido que en caso de que aquí ocurriera lo mismo, de que hubiera un golpe de Estado, la clase obrera le iba a responder al golpe de Estado y a los antidemocráticos con una huelga general, cosa que se realizó y cosa que se produjo.
a pesar de haber tenido una noche negra de dictadura de casi 12 años, con miles de muertos, torturados, desaparecidos y exiliados uruguayos, la dictadura nació acéfala desde el punto de vista social, sin ningún tipo de apoyo ni de sustento popular. Y acá hay que aclarar y hay que decir, porque lamentablemente no solamente la derecha, sino también algunos sectores de izquierda quieren deformar y distorsionar la historia. Acá no hubo una teoría de los dos demonios, como dice Sanguinetti. Acá no hubo una guerra civil. Acá no hubo una guerra. Acá hubo un grupo armado guerrillero, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, que fue derrotado política y militarmente en el año 72, un año antes del golpe de Estado en el 73. Pero a partir de que asumió Jorge Pacheco Areco la presidencia en el año 67, el llamado Pachecato, se fueron implementando las medidas prontas de seguridad que generaron represión contra los trabajadores, contra los estudiantes. Recordar el asesinato de los dirigentes estudiantiles en 1968, liberarse Hugo de los Santos y Susana Pintos, además de dirigentes estudiantiles, dirigentes de la Unión de la Juventud Comunista, y los trabajadores organizados, los estudiantes organizados, luchaban por sus reivindicaciones sociales de forma pacífica, sin ningún revólver en la cintura, parafraseando al gran Alfredo Zitarrosa. Pero esto fue en el marco de un plan global del gobierno norteamericano, el llamado Plan Cóndor, que consistía en la necesidad para defender los intereses norteamericanos de imponer dictaduras de corte fascista, de corte de terrorismo de Estado en el sur. Y eso se materializa con el golpe de Estado en Brasil en el 64, el golpe de Estado en junio del 73 aquí en Uruguay, el golpe de Estado en septiembre del 73 que derrota al gobierno progresista de izquierda de la Unidad Popular y asesina al líder socialista Salvador Allende y presidente Salvador Allende, chileno, el 11 de septiembre del 73, y se perpetra una dictadura con Augusto Pinochet como principal dirigente dictador en Chile, el golpe de Estado en Argentina, ya la dictadura que venía desde hacía años atrás en Paraguay, de Alfredo Stroessner. Es decir, el gobierno de Estados Unidos, el imperialismo, y nosotros hablamos de imperialismo porque es un concepto totalmente válido y una categoría totalmente actual, por más que algunas personas nos puedan tildar de dinosaurios. El imperialismo impuso esas dictaduras, creó la Escuela de las Américas, que la Escuela de las Américas estaba ubicada y posicionada en Panamá, y ahí les enseñaban las técnicas de tortura y las técnicas de maltrato a los militantes sociales y políticos de izquierda del Cono Sur. ¿A quiénes les enseñaban los militares norteamericanos esas técnicas? A los militares latinoamericanos que operaron bajo las dictaduras del Cono Sur, ¿no? Entonces nosotros, por un lado, reivindicamos la recordación del 45 años del golpe de Estado y de la gloriosa huelga general, ¿tá? Y también reivindicamos el hecho de que acá el golpe de Estado fue contra el pueblo, contra la clase obrera organizada, contra los estudiantes universitarios, contra el movimiento cooperativo, contra el movimiento de jubilados y fundamentalmente contra el Frente Amplio. Más allá de que hubo sectores del Partido Nacional y del Partido Colorado demócratas que se oponían a la dictadura. Pero bueno, más que nunca debemos hacer un análisis exhaustivo de nuestro pasado reciente, porque un pueblo sin memoria no puede construir su futuro. Y más que nunca exigimos verdad y justicia, es decir, justicia para que los presos, para que los asesinos, los torturadores y los violadores de derechos humanos durante la dictadura, esos militares fascistas, estén presos donde deben de estar y no pululando en la calle como si fueran ciudadanos de primera y ganando jubilaciones grandiosas. Esto no es venganza, es verdad y justicia. Bueno, qué decir después de todo esto, pero en realidad sí se conmemoró el 45 aniversario del golpe de Estado, en donde la resistencia de la clase obrera organizada a través de la huelga general fue importante y fue la gesta heroica que hizo que
esa dictadura tuviese un umbral del periodo de tiempo que tuvo. Es evidente que los trabajadores organizados en este país siempre han llevado adelante formas de lucha que defienden, a pesar de poder estar a favor o en contra del sistema democrático que tenemos, una democracia en donde algunas libertades o la mayoría de las libertades puedan desarrollarse y expresarse, las de todos y todas. Y eso es fundamental tenerlo en cuenta, porque hoy estamos parados acá pudiendo hablar de estos temas y pudiendo decir lo que queremos o lo que pensamos, porque esos trabajadores resistieron. Y no solo los trabajadores, los estudiantes, los jubilados, el pueblo, el campo popular, todo. Entonces es importante tenerlo presente para saber hacia dónde vamos, qué rumbo tenemos que tomar y de qué lado de la mecha estamos. Creo que es fundamental entonces leer un poco de historia y pararse en la época en la que estamos hoy, conversar un poco con las personas que tuvieron y vivieron en ese tiempo, qué es lo que pasaron, las que estuvieron presas, las que pasaron en la clandestinidad, las que tuvieron que exiliarse. Creo que reconstruir toda esa memoria histórica es un paso fundamental para avanzar hacia el futuro y construirlo de la forma más sana para que la democracia en este país siga siendo base de desarrollo y de un país a futuro. Bueno, muy bien, Juan. Vayamos a un tema más local y actual, que fue el paro del general parcial del PCNT que se produjo entre las 9 y las 13 horas el día 28 de junio. Y también, como un punto positivo, como el sindicato de COFE logró avanzar en algunos aspectos en las negociaciones de las rendiciones en las negociaciones de la rendición de cuentas, debí decir, que está entrando al Parlamento en estos momentos para que se apruebe. No sé si tenés algo para decir al respecto. Sí, el paro fue metropolitano, en donde algunos sindicatos paraban de 9 a 13, otros sindicatos, como la mayoría de la educación, paraban 24 horas. El planteo central del paro fue, bueno, la necesidad de que el poder político escuchara a los trabajadores y se diera cuenta de que nosotros nos pedimos más presupuesto porque queremos seguir construyendo un país productivo con justicia social, en donde la clase trabajadora sea preponderada para no quedar rezagada. En ese sentido, hablaron varios compañeros, mi compañero Martín Pereira, de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, el vicepresidente, planteando los temas de la salud, la necesidad de que las corporaciones médicas no sigan avanzando en el planteo de frenar la reforma de salud, sino que sea el empoderamiento de los trabajadores con aportes, con mayor presupuesto para desarrollar este sistema nacional integrado de salud, profundizarlo y que el empoderamiento sea de los trabajadores y de los usuarios de todo el sistema de salud, llegando así a poder tener un sistema nacional único y estatal de salud. Después la compañera Lidia Pereira, que fue la que habló desde mi entender, de una perspectiva mucho más desde el corazón y desde el sentir cotidiano que tenemos los educadores. Las condiciones es evidente que han mejorado a lo largo de estos últimos años, pero aún falta muchísimo. Pero particularmente es qué educación queremos y para los hijos de quién. Yo leí un artículo el otro día que el 80% de los legisladores del Frente Amplio mandan a sus hijos a la educación pública. Entonces, ¿qué educación pública quieren para sus hijos? Esa es la pregunta fundamental que nos tenemos que hacer. Y me parece que es muy acertada. Entonces, en ese sentido, ¿qué rendición de cuenta queremos para los hijos de los trabajadores? Para los hijos de los legisladores también. Y por último cerró Fogata Bermúdez, la oratoria, planteando también algunas cuestiones en el marco de la rendición de cuentas. Fue algo un poco más general en términos de las cuestiones internacionales que sucedían hoy en la coyuntura actual. Y cerró también con un planteo en torno a cómo avanzar en la reforma de la salud. Pero es fundamental esto que se logró en la mañana del viernes, si no me equivoco, en torno a los avances de negociaciones, en conseguir algunas reivindicaciones que los funcionarios de INAU y de INISA, y además los funcionarios de salud pública,
estaban reivindicando hace mucho tiempo. Creo que eso también es parte de este proceso democrático y de algunas posturas que dicen que hay gente que está cerrada, de haber escuchado a los trabajadores y seguir avanzando. Creo que aún falta, si bien una de las patas que fue la salud fue escuchada, creo que falta como dar un poco más de la educación y ver cómo podemos articular esta rendición de cuentas para que quienes ganen sea el pueblo. Perfecto, Juan. Vayamos a otro tema, también de carácter nacional. Como ustedes saben, amigos y amigas, un grupo de presos del ex penal Concar tomaron el penal, tomaron de regreso a 3 policías, reclamando mejores condiciones de reclusión, mejores condiciones de la alimentación, en fin, pedían medidas básicas para poder vivir privados de libertad, pero vivir de forma digna, ¿no? Con mejores condiciones de higiene, de alimentación, etc. La negociación fue fructífera, los presos finalmente liberaron a los policías, pero más allá de esta noticia que nosotros tenemos como fuente a la prensa escrita de este país, es un tema complejo, ¿no? Las personas privadas de libertad viven en condiciones de hacinamiento, en condiciones de permanentes agresiones que muchos de ellos sufren, de carácter físico, de carácter sexual, mal alimentados. Entonces, en las cárceles muchas veces, en vez de ser centros regenerativos, donde el ser humano salga de la cárcel y se inserte nuevamente en la sociedad, se deforman y se transforman en centros degenerativos. El ser humano sale generalmente peor de la cárcel de lo que entró. Sumado a que es muy difícil que la persona que sale de un periodo de cárcel pueda conseguir un trabajo, porque al tener antecedentes penales lo discriminan. A mí me parece, y más teniendo en cuenta que tenemos un gobierno que se autodefine como izquierda, que hay que hincarle el diente fundamentalmente a la vida interna de las cárceles, tratar de generar un ambiente sano en las cárceles, tratar de generar un ambiente que regenere de verdad a la persona que delinquió de una forma u otra y atentó contra la ley y está en la cárcel, para que esa persona cuando salga de la cárcel se pueda insertar en la sociedad y fundamentalmente que los acompañe y los apoye, porque si no consiguen trabajo, si no se les abre la puerta, probablemente vuelvan a cometer actos en contra de la ley, y no es por culpa de ellos, es por culpa de la sociedad que los discrimina y por culpa del Estado que no los atiende como corresponde. Me parece que por ahí va la cosa. Es un ser humano el ser que está en una cárcel. Se equivocó, perfecto, pero está pagando con la deuda al estar privado de libertad. Me parece que este tipo de temas hay que analizarlos con profundidad, con seriedad, con personas especializadas. No es el caso. Yo no soy especializado en estos temas ni mucho menos, pero es el punto de vista que tengo al respecto. Sí, creo que el tema de la privación de libertad es un tema muy profundo que hay que desarrollarlo desde varias esferas. A mí me preocupa cuando salen estos temas el fascismo con el que se trata la cuestión y cómo la gente enseguida agarra y pide o más penas o pena de muerte o endurecimiento de algunas cuestiones, o que no son personas y no se merecen vivir así porque por algo están ahí. Pero me genera contradicción cuando, por ejemplo, estas personas son defensores de los animales al mismo tiempo, y si un animal muerde a un niño o muerde a una persona y le tienen que amputar una extremidad, etcétera, pobre el animal, siempre es culpa del humano que estaba por ahí o que lo dejó suelto o cómo lo crió. Entonces, creo que no tenemos con mucha coherencia en el momento de argumentar en términos científicos quién es culpable de qué o hacia dónde tenemos que apuntar una sociedad del futuro.
es evidente que la base de todo es la educación y creo que eso es fundamental tenerlo en cuenta. Comparto con Gabriel el repensar las políticas en torno a los privados de libertad y cómo estos centros deben de poder desarrollar características en las personas que les permitan reinsertarse en la sociedad. Cuando se generó esto a través del movimiento sindical con jóvenes privados de libertad, estos no volvieron a reincidir. Y es evidente que nos podemos agarrar de casos excepcionales y puntuales, pero creo que la generalidad es fundamental en estas situaciones. Creo que dar oportunidad a la gente implica eso también. Implica, todos tuvimos errores en la vida, mayores o menores, y a todos nos dio una nueva oportunidad. Creo que a todas las personas que tienen dificultades en cuanto a la privación de libertad, darles oportunidad y darles herramientas para poder desarrollar su vida de forma digna, debe ser un puntapié inicial para poder construir una sociedad mucho más justa, más equitativa y una sociedad en donde todos y todas podamos vivir bien. Muy bien, Juan. Vayamos a otro punto. En Antera Arena, esa construcción multiuso que no solamente va a servir de estadio de básquetbol, no solamente va a servir de estadio de básquetbol luego del incendio del cilindro, sino que va a servir para un estadio de básquetbol, pero también otro tipo de deportes como handball, como fútbol sala, convenciones, conferencias, todo tipo de cosas, ¿no? Una actividad multiuso se va a desarrollar en la Antera Arena. Bueno, la noticia positiva es que la Antera Arena probablemente esté construido y lo inauguren a fin de este año. Es una mega obra, un mega emprendimiento con 300 obreros de la construcción que trabajan y que son trabajadores de varias empresas, fundamentalmente la empresa Taima. Bueno, esperemos que esto se concrete en la realidad y que la Antera Arena fuera inaugurado en fines de este año, como se había comentado. Sí, creo que va a ser un proyecto que revitalizará la zona. Realmente es un punto neurálgico también de la ciudad, se encuentra muy cerca del punto céntrico de la capital, ahí cerca de la zona de donde está el edificio de ACE y traumatología, cerca del nuevo centro. Es evidente que esto tiene que ir acompasado a la situación de vivienda, situación habitacional que existe en el territorio, de cómo se va a medir en términos de transporte también y cómo vamos a acompañar ese proceso de crear una vía entera por Centenario que una el hipódromo con el Antera Arena y con lo que viene a ser la transformación nueva de traslado del mercado modelo a su pueblo tecnológico hacia hacia las afueras de Montevideo, y en ese terreno que va a quedar, son muchas hectáreas y que en realidad se están planteando diversos proyectos, particularmente impulsados muchos de ellos por los vecinos organizados en torno a cómo mejorar el barrio y cómo reconstruirlo en pos de estos cambios que existen por parte de la comuna capitalina. Creo que hay que hacer un análisis profundo de cuáles son las necesidades inmediatas de los montevideanos y las montevideanas y qué es lo que necesitamos hacer con esos territorios para darles las características que los vecinos que vivimos ahí hace mucho tiempo, muchos años, y vecinos nuevos que pueden acercarse, y cómo pasa a ser eso un disfrute de todos y todas las montevideanas. Así que hay que darle cabeza y esperemos que el proyecto salga adelante. Muy bien, Juan. Sigamos con los temas de carácter nacional, pero esta vez vamos a ir a temas de carácter político. Sigue el movimiento político de la derecha de este país, de la oposición, que, como decíamos la semana pasada, si bien faltan 18 meses 16 meses, mejor dicho, 16 meses para las elecciones, 1 año y 4 meses para las elecciones nacionales, ya están en plena campaña electoral.
Y entonces dentro de la interna blanca, que es una interna muy polarizada, por un lado el líder herrerista Luis Alberto Lacalle Pou y por otro lado el líder que forma parte de la tendencia de los blancos independientes, o como él mismo se define, del wilsonismo del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, se van peleando políticamente entre dirigentes políticos que pasen a su fila, ¿no? En este sentido, David Dotti, que fue diputado y que fue candidato a intendente por Paysandú, hombre de Alianza Nacional, hombre de Jorge Larrañaga, recientemente desertó del grupo de Larrañaga y se alió con el grupo del herrerismo, con el grupo de Luis Alberto Lacalle Pou. Lo que me parece a mí es que va a existir una elección muy reñida en el Partido Nacional, porque ya con muchísima anticipación hay una confrontación fuerte entre Larrañaga y Lacalle Pou. Incluso cuando hace cuestión de un mes hubo un encuentro entre Lacalle Pou y Larrañaga con Sanguinetti a petición del expresidente de la República, Julio María Sanguinetti, muchas personas presentes allí observaban, ¿no?, por un lado la distensión que había por parte de Sanguinetti y por otro lado la tirantez existente entre Lacalle Pou y Larrañaga, ¿no? No sé si... No, creo que es evidente que las campañas electorales ya han comenzado y que las internas cada vez se van a poner más complejas. No nos olvidemos que está el grupo de los intendentes del Partido Nacional también ahí, en compañía de Verónica Alonso, y eso es una tercera candidatura a tener en cuenta. Sobre otros sectores, en realidad, es como muy liviano, sobre otros partidos políticos es como muy liviano la cuestión más interna, pero a medida que vayan a empezar a dar materia y que no fallará mucho, hay que empezar a analizarlos y ver cómo son los movimientos también adentro. Porque eso también implica qué situación vamos a tener de acá a las elecciones, por lo menos internas, para saber cuáles van a ser los candidatos presidenciales de cada uno. Ya, bueno. Recientemente hubo una declaración del prestigioso politólogo, periodista, escritor, intelectual, Gerardo Caetano, que planteaba que si se vuelven a tener candidatos ochentosos, se caería en un grave error. Y creo que fundamentalmente él se refería a la interna del Frente Amplio. Es real lo que él plantea. El actual presidente Tabaré Vázquez no se va a poder volver a postular porque acá no existe la reelección inmediata, constitucionalmente no se puede, pero el actual presidente Tabaré Vázquez va a dejar la presidencia en marzo del 2020 con 80 años. Un líder importante dentro del Frente Amplio, expresidente de la República, líder del MPP además, José Pepe Mujica, actualmente tiene 83 años. Danilo Astori va a dejar de ejercer su cargo como ministro de Economía el 1 de marzo del 2020 con 80 años. Es lo que dice Caetano, ¿no? Son candidatos ochentosos. Yo creo que, sumado a lo que también dice Caetano, que Astori no fue ni es una figura popular, él se candidateó en más de una ocasión en elecciones internas del Frente Amplio y perdió con Tabaré Vázquez, perdió con Mujica. No tiene carisma. Él es un cuadro técnico, pero no es un cuadro político, no es un cuadro popular, digamos. Pero sería un grave error a mi modo de ver, y ahí coincido con Caetano, caer en candidatos ochentosos. Creo que la izquierda debería hacer un debate serio, debería hacerse un planteamiento sano y franco en la necesidad de recambiar generacionalmente los cuadros directivos de los diferentes sectores del Frente Amplio, por un lado porque están envejecidos y por otro lado porque siempre está el peligro de la burocracia, el burocratismo, que eso tiene a la vuelta de la esquina el tema de la corrupción. Así que eso habría que analizarlo, ¿no? De por sí el sistema político uruguayo es extremadamente avejentado, ¿no? Y hay un grado de cercenamiento a las juventudes muy fuerte. La fuerza política de gobierno, el Frente Amplio,
hasta hace unos años tenía la Comisión Nacional de Jóvenes del Frente Amplio, la llamada CNJFA. Desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque determinadas juventudes políticas, algunos sectores del Frente Amplio la cooptaban y sectarizaron ese ámbito frente amplista. Y la masa juvenil del país, la mayoría juvenil del país que quería militar a nivel independiente como Frente Amplio en la CNJFA, dejó de hacerlo. Ni siquiera la fuerza política Frente Amplio tiene un brazo juvenil. Ahora estaban intentando rearmar eso, pero es peligroso y es bastante preocupante, ¿no? Es muy preocupante cuando en un sistema democrático no hay partidos políticos fuertes. Y yo creo que los partidos políticos, y en este caso hablando de la izquierda, se fortalecen siempre y cuando tengan relevo, cuadros jóvenes, con ímpetu de hacer cosas y de generar y desarrollar un trabajo político. Sí, sobre este tema en realidad, si bien el proceso de la CNJFA es histórico y en realidad los que hemos estado años ahí sabemos cómo ha sido, existen un montón de jóvenes frente amplistas que en realidad sí quieren organizarse y quieren participar. El problema es que hay un montón de gente que a veces borda los 35, 40 años que quiere cooptar esos espacios juveniles porque evidentemente en los espacios donde debería estar no encuentra cómo poder desarrollarse políticamente. Y eso es complejo porque eso implica, bueno, el avejentamiento justamente que tenemos de la fuerza política. Pero eso a su vez hace que esa diferencia generacional rompa con aquellos jóvenes que están mucho más alejados de esos 40 años, de 15, 16, 20, 23 años, que tienen otra forma o entienden de otra forma la militancia. Ese es otro problema que tenemos que empezar a analizar. ¿Por qué traemos estructuras que capaz que son para determinadas épocas adecuadas, pero para las épocas de los jóvenes hoy no son tan eficientes a la hora de, bueno, desarrollar su militancia? Entonces es como esa discusión que parece que fuera de a dos, pero no lo es, de, bueno, viejos contra jóvenes, militancia tradicional versus militancia siglo XXI, que en realidad eso no existe. Las formas de militancia van cambiando en función de la época y en función de las necesidades de los militantes. Creo que dejar desarrollar a los cuadros juveniles sus propias formas de militancia y dejar desarrollar a estos cuadros juveniles en todos los espacios de militancia que existen y que son muchísimos, porque no solamente tiene que ser el Parlamento a nivel de Senado y de diputados, existen los municipios y las alcaldías, existen los ediles, existen las juntas locales, o sea, hay un montón de espacios donde la masa juvenil puede desarrollar su militancia a nivel institucional. Hay que permitirlo, hay que dejar que los jóvenes se empoderen también con la participación ciudadana y la democracia, y que defiendan esta institucionalidad para seguir avanzando hacia un proyecto de país que es claro y que es de todos y de todas. Muy bien, Juan. Recientemente, en el marco del tan mentado tema de la inseguridad, que es un problema que afecta realmente a la ciudadanía uruguaya, el ministro del Interior, Jorge Bonomi, planteó que hay una falta de articulación entre la justicia, la fiscalía y la policía para combatir al delito. Consideramos que esto es un poco delicado, ¿no? Que no haya una coordinación eficaz, fluida, adecuada entre la fiscalía, la justicia y la policía para combatir el delito. Creo que es algo complejo, ¿no? Delicado. Porque la policía necesita a la hora de actuar contra los enemigos de la ley el respaldo jurídico de la justicia y de la fiscalía, así como la justicia y la fiscalía necesitan a la hora de actuar una policía eficaz. Debe ser una relación de interdependencia, reciprocidad entre la justicia, la fiscalía y la policía.
Sin embargo, el propio Bonomi plantea que esto no existe. Esto es algo bastante preocupante, aparte teniendo en cuenta que estamos hablando de Bonomi, que hace ya 8 años que es ministro y todavía no ha resuelto determinados temas que nosotros consideramos que son básicos, ¿no? Y ya hace 8 años que está con la cartera del ministro del Interior. No vamos a achacarle toda la culpa a Bonomi, pero él hace 8 años que es ministro del Interior, como he repetido en más de una ocasión. Entonces no entendemos cómo determinados temas que para nosotros son básicos, él no ha podido o no ha sabido resolverlos, ¿no? Por supuesto, avalado por el presidente de la República, Tabaré Vázquez, que lo legitima a él como ministro y como integrante de los consejos de ministros. Sí, creo que es complejo y hay que analizar muy bien qué es este tema de la coordinación entre estos diferentes espacios. Y es evidente que bueno, que si bien se ha trabajado en torno a un montón de cuestiones dentro del Ministerio del Interior, como la mejora salarial de la policía, las mejores condiciones de trabajo, bueno, hoy se tienen varios sindicatos policiales que existen, si bien ellos no tienen derecho a la huelga, porque así está consagrado. Es importante entender que necesitamos herramientas. Necesitamos que la policía esté formada. Y para eso necesitamos presupuesto, evidentemente, también para este tema. Entonces, desarrollar un presupuesto casi nulo en la mayoría de las áreas implica eso, justamente, seguir retrasando los avances necesarios que tenemos todos y todas. Por eso es evidente que tenemos que trabajar para también volcar más presupuesto al Ministerio del Interior para que tengan las herramientas necesarias tanto a nivel de personal humano como de infraestructura para poder desarrollarse en determinados territorios donde vecinos y vecinas han planteado que el nivel de delincuencia ha aumentado en términos reales. Toda la parte de la costa, en el este de Canelones, bueno, en la parte de Sauce, Toledo, hacia el otro lado de Canelones también. Lo que se ha avanzado hacia el interior del país. Creo que hay una cuestión sociológica, que es un análisis profundo y hay que hacerlo y es real, que tiene que hacer el ministerio y ver cómo genera por lo menos políticas paliativas para resolver eso. Si bien existe también un trabajo hacia, bueno, seguir integrando y haciendo llamados a integrar las fuerzas policiales del Ministerio del Interior. Eso existe y se hace con bastante asiduidad con respecto a lo que era antes y se exige también mayor nivel de formación, que eso es importante. Y si no, la policía, a pesar de esto, tiene sus propias escuelas especiales donde hacen que los propios efectivos puedan desarrollar su educación formal hasta el mínimo necesario. Y eso son avances que existen dentro de las políticas del Ministerio del Interior también para tener una policía más formada, en donde la prevención sea lo fundamental y no la represión. Muy bien, Juan. Vayamos al último tema de carácter nacional, luego tenemos algunos puntos para tocar en materia de temáticas internacionales. Ustedes saben, en poco tiempo va a haber un cambio de embajadora de Estados Unidos en Uruguay. La señora Kelly Keiderling, que aún es la actual embajadora norteamericana en Uruguay, ha tenido un rol bastante polémico acá, ¿no? Habría que hacer un pequeño raconto histórico de lo que es esta señora. Kelly Keiderling, a principios del siglo XXI, ejercía cargos diplomáticos en Cuba y fue expulsada por financiar a grupos contrarrevolucionarios de Cuba. Luego tuvo misión diplomática en Venezuela, en tiempos de Chávez como presidente. Chávez la expulsa de Venezuela por financiar a grupos de derecha y de oposición al gobierno de Hugo Chávez. Acá ha tenido el desparpajo de organizar actividades públicas, diciendo, entre otras cosas, que Uruguay tendría que
cambiar su política exterior respecto a Corea del Norte, algo muy grave, que si hubiéramos tenido una cancillería seria, no me tiembla el pulso al decirlo, una cancillería seria, si nosotros tuviéramos una cancillería seria, esta señora hubiera sido expulsada por involucrarse en asuntos internos de Uruguay. Ella como diplomática no puede hacer eso. Pero como ha sido tan bajo y tan pobre el nivel de nuestra Cancillería, ha sido tan lamentable en muchos temas el nivel del canciller Noboa, esta señora ha tenido ese desparpajo y esa impunidad de decir lo que se le antoje y meterse en asuntos internos de Uruguay y criticar la política exterior del gobierno uruguayo. En este sentido, esta señora, cuando se retire, va a ser sustituida por el señor George. Este señor viene del riñón político de Trump. Es un hombre de confianza de Trump. Y ya ha dicho suelto de boca que el objetivo de él como diplomático en Uruguay, como embajador norteamericano en Uruguay, es que el gobierno uruguayo se aleje de ningún tipo de contacto con Venezuela. O sea, una actitud injerencista totalmente. Si tuviéramos un gobierno serio, y ahora ya estoy hablando del gobierno, porque cuando critico a Nino Boa también critico a Tabaré Vázquez, porque Nino Boa actúa como ministro en función del presidente de la República, que es el doctor Tabaré Vázquez. Si tuviéramos un gobierno serio y soberano de verdad, a este señor no se les daría las credenciales diplomáticas y no se les permitiría ser embajador en este país. Sin embargo, va a ser embajador en este país, por más que se haya involucrado groseramente en temas que nada más ni nada menos atañen a decisiones de nuestro gobierno y decisiones de la política exterior de nuestro gobierno. Pero bueno, son perlitas más de las contradicciones y de los errores que comete este gobierno, que se autodefine de izquierda, en materia de política exterior, ¿no? Sinceramente, quiero enrabar esto ya con algo internacional que se vincula directamente. El encargado principal del gobierno norteamericano en asuntos latinoamericanos se reunió con Lenín Moreno, el presidente ecuatoriano que está desbaratando todo el proceso de la Revolución Ciudadana encabezado por Rafael Correa. Subió como un presidente de izquierda, pero por la vía de los hechos, Lenín Moreno está teniendo un rol de derecha, neoliberal, y de Lenin lo único que tiene es el nombre, ¿no? Y se reunió ahora con este señor norteamericano, y este político norteamericano le planteó a él que Ecuador tendría que aislarse de Venezuela en el marco de que toda América Latina debería de aislarse y aislar a Venezuela para que Venezuela supuestamente tuviera un gobierno democrático, algo totalmente disparatado, porque Venezuela en 19 años de revolución bolivariana chavista ha tenido más de 20 procesos electorales y es una democracia plena, total y soberana, con observadores internacionales de 50 países que han participado en diferentes instancias electorales. Jimmy Carter, ex presidente norteamericano, que nada tiene que ver con la izquierda, sin embargo ha reconocido que el país más democrático del mundo es Venezuela. Botinelli, un politólogo muy serio de este país, de Uruguay, ha dicho que el sistema venezolano electoral es brillante. Pero bueno, esto se engloba en la lógica del gobierno norteamericano de aislar a Venezuela, de bloquear a Venezuela, porque el objetivo de ellos es derrotar a la revolución bolivariana, porque la revolución bolivariana tiene intereses antagónicos a los del gobierno de Venezuela. Y esto se relaciona directamente con lo que decía al principio, ¿no? Con esta lógica arrogante del futuro embajador norteamericano en Uruguay, que le va a pedir al gobierno uruguayo y le va a reclamar que el gobierno uruguayo aísle y se aísle de Venezuela. Sí, en realidad sobre esta situación no sorprende la política exterior de Estados Unidos, que siempre ha sido injerencista, particularmente en Latinoamérica, que es su trasera, digamos, o ellos quieren creer que es su trasero, y siempre trabajan para
para poder guiar a estos procesos que son vinculados hacia el progresismo, hacia la izquierda, y que a ellos les perjudica en términos políticos y económicos. En cuanto a la situación de Ecuador particularmente, eso nos hace rever a nosotros los partidos de izquierda cómo podemos empezar a pensarnos y ver quiénes son nuestros candidatos y nuestros referentes dentro de las organizaciones de izquierda a nivel político. Porque todo pintaba como que fuera un candidato de izquierda que siguiera con el proceso que desarrolló Correa en Ecuador, y fue todo lo contrario. Entonces hay que cuidarse de cómo uno se vende y cómo se nos venden. Elegir a los compañeros y elegir a las compañeras por lo que hacen y por lo que desarrollan, por lo que militan en los territorios, y no por lo que dicen en todos lados, sino por lo que se ve de cada uno de ellos y de ellas. Bueno, muy bien. Vayamos a un tema también de carácter internacional vinculado con Estados Unidos, pero mucho más breve. Pero marca un poco, me parece a mí, esta embestida conservadora norteamericana, ¿no?, de Donald Trump. Y nosotros analizamos la sociedad norteamericana como todas sociedades, con matices, no con blancos y negros. Todas sociedades tienen matices porque son contradictorias. ¿Por qué? Porque están construidas las sociedades por seres humanos, y los seres humanos somos imperfectos. Entonces, dentro de la sociedad norteamericana, por más que lo más rancio, lo más conservador y lo más retardatario esté en el gobierno expresado en la figura de Trump, hay sectores norteamericanos que se oponen a la política de Trump. Intelectuales norteamericanos, actores norteamericanos, escritores norteamericanos, periodistas norteamericanos que se oponen a Trump. Pero también hay muchos voceros de Trump que tienen esa lógica racista, misógina, xenófoba, homófoba. Y para muestra falta un montón. Recientemente un líder evangélico norteamericano, suelto de boca, dijo un disparate totalmente, yo lo tildo de fascista. Él planteó, el líder evangélico norteamericano Rick Wiles, así se llama, discúlpenme, soy bastante mal en el inglés, por ahí lo pronuncié mal. Rick Wiles, líder embajador yankee, norteamericano mejor dicho, dijo que la invasión marrón latina que está sufriendo Estados Unidos es un castigo por haber aprobado el aborto. ¿Qué opinas de eso, Juan? Primero, que orgulloso de ser latino, y si soy marrón, soy marrón. Acá parece que lo que molesta es ser latino y ser pobre, porque hay latinos que entran a Estados Unidos y que tienen millones y millones que no molestan, y que no importa si son marrones o son rubiecitos. Eso primero que nada. Lo segundo es que es una aberración, evidentemente, hacer este tipo de afirmaciones en cuanto a los latinos que somos el castigo por haber defendido el derecho de las mujeres a elegir sobre su cuerpo. Creo que entonces, ¿qué piensan de los canadienses que lo tienen hace mucho más tiempo? También son una aberración los canadienses, con quien tienen un montón de vínculos bilaterales. No sé, me pregunto yo, ¿qué coherencia tiene esta gente, o qué poder tiene determinada gente de utilizar la palabra como se le antoje, violentando los derechos de los demás? Creo que es para analizar quién es, cuáles son cuál es su vida y cuál es su profesión, digamos, y qué es lo que piensa y qué es lo que dice sobre determinadas poblaciones. Creo que eso es violencia más que a los latinos, a las mujeres y a la pobreza. Y eso es terrible. Bueno, muy bien, Juan. Vinculado al tema del aborto, ustedes saben que, como le comentábamos en el programa pasado, en un hecho histórico, se aprobó la media sanción en la Cámara de Diputados de Argentina de la ley de despenalización del aborto. Para que esta ley se apruebe finalmente, dicha ley deberá de ser aprobada en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores. Y el 8 de agosto de este año 2018 va a haber una votación del aborto, va a haber una votación sobre la ley de despenalización
despenalización del aborto, mejor dicho, en el Senado argentino. Si se llega a aprobar, ya automáticamente la ley de despenalización del aborto será una realidad. Por suerte, para todo el movimiento de avanzada y progresista de Argentina, fundamentalmente para las mujeres, sería un logro histórico. Como le decíamos la semana pasada, Cristina Fernández de Kirchner dijo que su grupo, la Unidad Ciudadana, va a apoyar en masa a nivel de senadores la ley de despenalización del aborto. Esperemos que esto se concrete. No sé, Juan. Sí, es evidente que si bien la voz de Cristina es importante en su grupo político, esto no debe dejarse solamente en esas manos, sino que debe ser empujado por los grupos populares y feministas de mujeres que han venido trabajando durante meses, durante años, durante décadas estos temas y que han logrado justamente ellos por la movilización popular y de masas esta aprobación en diputados. Creo que es un impulso más para seguir trabajando y seguir profundizando en materia de derechos, cuáles son los que nos merecemos todos y todas. Muy bien, Juan. Vayamos ya nos quedan 2 temas solamente y terminamos por hoy, temas de carácter internacional. Vayamos a las elecciones de México. Mañana, domingo 1 de julio, se van a efectuar en México elecciones. Elecciones que elegirán el presidente y el vicepresidente de la República, y también hay elecciones regionales, en fin, hay otro tipo de elecciones. Pero la fundamental decisión que tomará el pueblo mexicano mañana va a ser quién será el próximo presidente de la República y el próximo vicepresidente de la República. Recordemos que México tuvo un gobierno del Partido Revolucionario Institucional hasta el año 2000, que se retrotraía en el tiempo a 75 años. Tuvo 70, 75 años con el mismo partido, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, un partido de Estado. Y ahí se materializaba en la práctica el clientelismo político, la corrupción, la corruptela, la burocracia, el te doy tanto para que me votes, el que te consigue un cargo público para que me votes, en fin. En el 2000 se quiebra esto, pero asume el Partido de Acción Nacional, que gobierna durante 2 periodos, entre el 2000 y 2006, con Vicente Fox, y entre el 2006 y el 2012 con Calderón, del Partido de Acción Nacional, que eran el mismo perro con diferente collar, ¿no? También un partido de derecha, en fin. Y hoy por hoy el gobierno es del Partido Revolucionario Institucional, que volvió a ganar las elecciones en el 2012 con Enrique Peña Nieto. Pero mañana se puede producir en México un hecho histórico. Puede ganar el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, un grupo político que se define de centro izquierda, que tiene como figura principal a Andrés Manuel López Obrador, que ya se había postulado en dos oportunidades para presidente y que mañana va por su tercera elección como candidato a presidente, y es prácticamente un hecho, según las encuestas, que Manuel López Obrador va a ser el próximo presidente de México, un presidente de centro izquierda. Sería positivo porque tiene un proyecto social interesante, porque apuesta a la pacificación de México, porque apuesta a contrarrestar la violencia generada en México. Recordemos que últimamente han sido asesinados decenas de dirigentes sindicales, dirigentes campesinos y muchos militantes del grupo de López Obrador han sido asesinados, pero él pretende combatir eso no con represión, sino con políticas de inclusión social a los sectores históricamente marginados en la sociedad mexicana. Luego aparece en el segundo lugar de las encuestas Ricardo Anaya, que es el candidato del PAN, del Partido Acción Nacional. Lo que tiene de destacado él, digamos, es que es un político bastante joven para ser candidato a presidente. Tiene 37 años. Y el tercero que va en las encuestas es el candidato oficialista del Partido Revolucionario Institucional, el señor José Antonio Meade. Pero aparentemente ganaría las elecciones Andrés Manuel López Obrador. Pero lo que recalqué al pasar
Debo reiterarlo, han muerto varios militantes del sector de Andrés Manuel López Obrador, han sido asesinados. Esperemos que López Obrador, si es que gane las elecciones, las gane de forma tranquila, de forma mesurada, que él pueda ejercer de forma democrática su gobierno por el periodo de 6 años. Recordemos que en México no hay reelección, y que bueno, que todo lo que él ha prometido en la campaña lo pueda cumplir. Ya desde el lado de la derecha están haciendo una campaña sucia, están diciendo que López Obrador es un populista, están diciendo que tiene una cercanía autoritaria al estilo Chávez o al estilo Fidel Castro. Bueno, están saltando con las viejas, los viejos fantasmas y las viejas mentiras de la derecha reaccionaria, ¿no? De corte anticomunista, antirrevolucionario, antisocialista. Sí, es complejo entender este tipo de planteos por parte de la derecha. Es como un poco nefasto escucharlos decir todas estas cuestiones porque es evidente que ellos no tienen intereses en mejorar la vida de los ciudadanos de cada país. Y cuando alguien se plantea ser de centro izquierda, ni siquiera ser de izquierda, ser de centro izquierda, o sea, profundizar en algunas cuestiones, todo lo que tiene que ver con las políticas sociales para mejorar la vida concreta de sus ciudadanos, siempre hay un pero en torno a un cuco que ya existe o que existe en la cotidianidad de la cabeza del pueblo. Me preocupa mucho que se vea en ese sentido, porque en realidad en un país donde la violencia está institucionalizada casi a través del narcotráfico y donde en realidad hay un montón de cuestiones que no se resuelven cotidianamente, que son vinculadas entre el gobierno y el narcotráfico, cuando se quiere trabajar y atacar a eso, empiezan a generarse situaciones de asesinato de dirigentes vinculados al partido que va a ganar y que se declara de centro izquierda. Creo que es una cosa a analizar. Espero que sí, que López Obrador pueda desarrollar también una buena gestión de Estado y que profundice aún más la igualdad social entre todos los ciudadanos de México, que es un país bastante golpeado por el narcotráfico, y por lo menos que pueda un poco liberarlos de eso. Bueno, Juan, el último punto que tenemos para tapar en el día de hoy es Nicaragua. Ya este tema lo habíamos tocado. La situación de Nicaragua desde el mes de abril hasta la fecha es muy compleja. A mi modo de ver, si hacemos un panorama geopolítico global de América Latina, hay 4 países enfrentados a la política exterior de Estados Unidos, Cuba, que son Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, con sus particularidades, ¿no? Y sus diferencias. Pero tanto Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua tienen un discurso frontalmente opositor en materia de política exterior respecto al gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos ha recrudecido el bloqueo económico contra Cuba. Estados Unidos le está haciendo una guerra económica a Venezuela y financia a grupos de ultraderecha, terroristas venezolanos, para boicotear y para derrotar a la revolución bolivariana. Y en Nicaragua está ocurriendo lo mismo que ocurrió el año pasado en Venezuela. Las guarimbas versión Nicaragua. Es decir, personas que salen a la calle encapuchados, prenden fuego llantas, apedrean y rompen vidrios de locales públicos, han asesinado a varios militantes del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional, reclaman elecciones inmediatas y que Daniel Ortega renuncie al gobierno, cuando esto en realidad había sido a raíz de una ley que pretendía impulsar el gobierno sandinista liderado por Daniel Ortega de previsión social, que finalmente esa ley él la retira para pacificar al país. Que esa ley de previsión social beneficiaba a los trabajadores, a los campesinos y a los sectores populares nicaragüenses, perjudicaba al sector privado,
al sector con más potencial económico. Pero a pesar de eso, él retira esa ley para pacificar el país. Pero esta medida de Ortega tampoco dio resultado. Y sigue existiendo una ley, sigue existiendo ¿cómo decirlo? Una campaña nacional contra el gobierno legal y democráticamente constituido de Daniel Ortega y del Frente Sandinista de Liberación Nacional, y una campaña internacional que busca generar un imaginario colectivo como que en Nicaragua no hay democracia, como que en Nicaragua no hay libertades, y el Frente Sandinista debe desaparecer. Los dirigentes opositores del gobierno nicaragüense se reunieron con parlamentarios cubanos americanos de Miami del Partido Republicano. Se reunieron con la derecha más rancia del Partido Republicano estadounidense. Ya con esto le digo todo, es preocupante. Almagro ya metió la cuchara, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, metió la cuchara de forma lamentable, cuestionando sin ningún tipo de elemento a Nicaragua, diciendo que hay falta de democracia. Por supuesto, Almagro, aliado a Estados Unidos, ¿no? Al gobierno de Estados Unidos. El desempeño de Almagro ha sido nefasto. Los compañeros del MPP lo expulsaron, incluso hay un pedido para que sea expulsado del Frente Amplio, porque una figura de izquierda no puede actuar de la forma que actúa Almagro. Pero bueno, para que ustedes vean, está convulso América Latina. Venezuela, Cuba, Nicaragua, Brasil, Argentina, en fin. Temas que son complejos. Uruguay acá también, en fin. Está complicado el tema. Temas que son complejos y que tenemos que seguir profundizando y analizando con una perspectiva crítica, donde todos y todas podamos desarrollar hacia dónde ir por el camino correcto hacia una justicia social general. Y particularmente es una unidad latinoamericana que nos permita avanzar como continente. Creo que eso es como una mirada fundamental y general hacia dónde tenemos que ir. Bueno, amigos y amigas, como siempre un placer, un gusto haber compartido con ustedes este programa, discusiones abiertas. Les pido que por favor miren el programa, que hagan comentarios sobre el programa, a favor, en contra de nuestro programa, que le den pulgar para arriba o le den pulgar para abajo, y que se suscriban y divulguen este programa. Nosotros dependemos de su audiencia. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Y arriba Uruguay, a ganar por cuartos de final el viernes en el Mundial contra Francia. Arriba Uruguay. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por seguirnos. Nos estamos viendo y arriba Uruguay.